Hola, bienvenidos todos a este nuevo programa dedicado al mentoring en Capital Radio, en colaboración con la Red de Mentoring de España y con su director Julio Rodríguez. ¿Cómo estás, querido Julio? Me alegra verte un lunes más en directo y siempre con nuestros oyentes en el podcast igualmente. Buenos días. Muy buenos días, así es, Luis Vicente, un lunes más aquí en el aire. Cuéntanos quién es hoy nuestro invitado. ¿Nos lo introduces? Pues por supuesto, es una persona muy querida y ahora te contaré por qué. Hoy tenemos con nosotros a Plácido Fajardo. Es un profesional con más de 30 años de experiencia en el mundo de las organizaciones, el liderazgo y los recursos humanos. La mitad de su carrera ha sido directivo de grandes compañías y la otra mitad ha sido y es consultor. Actualmente es fundador y socio director de Leaderland, que es una firma dedicada a la búsqueda de directivos. Ha sido director de recursos humanos en varias empresas, grandes todas ellas, como Lucent Technologies, Endesa o Telefónica. Telefónica, precisamente, donde tuve oportunidad de conocerle hace ya muchos años y donde Plácido fue pionero y promotor de un programa de mentoring que todavía al día de hoy sigue funcionando. Qué bueno. Plácido Fajardo, bienvenido a nuestro programa. A ver, conéctate el micrófono, Plácido, para que te escuchemos. ¿Qué es lo que nos falta? La Así conexión, es. porque está aquí presente. Ahora, Ahora sí. perfectamente. Bienvenido, Plácido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien hallados y encantado de estar en el programa de nuevo, que de vez en cuando he estado por Capital Radio y siempre es un placer. Siempre es un placer contar contigo, escucharte. Bueno, muchos años de experiencia profesional, que es lo que queremos ahora, en cierto modo, pues compartir con nuestros oyentes las lecciones que has extraído, tus experiencias con el mundo del mentoring y trabajando muy cerca de los líderes, ¿no? Porque has dedicado buena parte de tu experiencia a ayudar a líderes también, ¿no? Pues así es. De hecho, fue una actividad que me gustó tanto en mi vida anterior, en mi vida como directivo, ejecutivo, que llegó un momento en que decidí dedicarme solamente a eso. Y en esas estoy desde hace 15 años y además me permiten vivir de ello de una manera digna, con lo cual encantado de la vida, Luis Vicente y Julio. Y con todo lo que has vivido, cosas buenas, cosas quizás no tan buenas en el mundo de la empresa, me encantaría conocer tu visión. ¿Cuáles son para ti los retos que actualmente crees que enfrentan las empresas en cuanto a lo que es la gestión de personas? Pues mira, yo creo que la gestión de personas es el primer dolor de cabeza que hoy en día tienen las organizaciones. Y me da igual que me digas startups, pequeñas, medianas o grandes, por diferentes motivos, pero es la primera prioridad y el primer dolor de cabeza, confesado o no, por parte de las organizaciones. Lo vemos cada día con nuestros clientes, con nuestros candidatos, con las personas con las que hablamos en el mundillo profesional. Y ya hace tiempo que dejó de ser el capital el problema principal. El capital ya no es el problema, hay dinero a mansalva en el mercado, dinero que no sabe dónde entrar, dónde meterse, porque no encuentra quien lo pueda gestionar de forma rentable y de forma eficaz. Con lo cual, el dinero ya no es el problema. Las estrategias, pues indudablemente también están poniendo patas arriba por la multicanalidad y por la gran influencia que está teniendo toda esta movida que hay en el mercado de cómo llegar a los clientes de una manera distinta, es cierto, pero quien hace todo eso al final son las personas. Por tanto, aquellas empresas que consiguen dar con la piedra filosofal de atraer y fidelizar a los mejores, pues son las que van mejor. Es así de claro. Bueno, tú tienes experiencia en buscar directivos, ayudas a las empresas a eso, y no hay, fíjate, Plácido, día que aquí en Capital Radio no pase un fundador, un presidente de una compañía, un CEO, que no se queje últimamente de lo mismo. Qué difícil es encontrar talento, qué difícil es retenerlo. ¿Qué está pidiendo hoy el talento para quedarse en una empresa, para compartir un proyecto, para aceptar una propuesta? Pues sí, la gestión del compromiso, la gestión de la atracción y también de la fidelización. A mí me gusta hablar de fidelizar y no de retener. Cuando me dicen retener el talento, me acuerdo de aquello que montamos en Telefónica que se llamaba el equipo de retención de bajas. No sé si os acordáis, pero hubo un momento en que darse de baja de una compañía telefónica era casi imposible. Hace años, las cosas han cambiado. Pero era muy difícil
Y teníamos a una serie de personas que le llamábamos los cinturones negros, que eran los que se preocupaban de la retención. Es decir, cuando el cliente llamaba y decía que me voy, o mejor dicho, que me quiero ir, en ese momento se hacía una primera conversación y si se veía que aquello no había ya por dónde salvarlo, entonces se pasaba al equipo de retención de bajas. Es decir, se retenía a aquella persona con una voluntad firme y decidida de irse, con lo cual había que retener a quien se quería ir. Claro, si en las organizaciones empezamos a hablar ya de retener, estamos presuponiendo que la gente se quiere ir y por tanto hay que retener al que se está marchando. Hombre, yo iría un paso más atrás de esto y me gusta mucho más hablar de fidelizar, de vincular, de comprometer. Me parecen palabras, verbos mucho más adecuados que el de retener, que parece que le estás tirando de la chaqueta para que no salga, ¿no? Con lo cual, ¿y cómo se gestiona el compromiso? Pues con bastante dificultad. Con bastante dificultad por el cambio en las motivaciones que está produciéndose en el mercado. Por un lado, el cambio en las motivaciones y por otro, el cambio de modelo en el mercado bipolar en el que nos encontramos. Yo tengo la fortuna, en teoría, de estar en la parte alta del mercado de trabajo. Hablo con profesionales, la verdad, de mucha experiencia, de los que aprendo cada día cuando me cuentan sus historias. Hablo con clientes de alta responsabilidad y normalmente nos movemos en un entorno muy cualificado. Ese es nuestro día a día. Y lo que nos encontramos en esa parte del polo, de uno de los dos polos, pues es una presión enorme, una presión por conseguir gente capacitada realmente, diferencial, y por otro lado, en los profesionales, pues una capacidad de decidir como no habían tenido casi nunca. Es raro la persona capaz con la que hablas y no tenga varias propuestas. Tú le llamas para ofrecerle una y está en otro proceso o está recibiendo otras. Es decir, el profesional objeto del deseo cada día lo es más. Y por otro lado, en el otro polo, nos encontramos grandes masas de desempleo y grandes desajustes entre oferta y demanda por otros motivos probablemente más higiénicos que los que nosotros vemos en nuestro trabajo de día a día, que son factores más, digamos, más etéreos, más motivacionales de desarrollarse, de realmente tener un alineamiento cultural con la organización en la que estás, de sentirte partícipe, de querer sentirte partícipe y de tener ese cierto orgullo de pertenencia y sentido de lo que hago. Estos factores más sutiles, donde el tema económico pesa menos, son realmente los que están inclinando la balanza para que las buenas compañías se lleven el gato al agua. Y el gato es el profesional de alta cualificación. Me quedo con esa reflexión que has hecho de fidelizar o retener. Yo siempre digo, cuando me preguntan la diferencia medio en broma, dice, ¿a tu pareja qué prefieres tenerla, fidelizada o retenida? Y siempre provoca una sonrisa. En fin, yo la prefiero tener fidelizada, lógicamente. Oye, Plácido, pero hoy en día se habla mucho de la gran dimisión, la gran renuncia, la gran reasignación. Es en definitiva una dimisión generalizada, laboral, que comenzó en Estados Unidos por allá por el julio del 2020, después del COVID-19, cuando millones y millones de estadounidenses, insatisfechos con su trabajo o su salario, renunciaron a él. ¿Esta tendencia laboral ha comenzado a replicarse aquí en España? Pues todavía escasamente porque, claro, es muy fácil hacer una gran dimisión en un mercado casi de pleno empleo, con un paro rotacional de un 3-4%. Claro, así cualquiera se va de donde está, porque es que inmediatamente va a encontrar una alternativa. Claro, si esto lo movemos al casi 20% que tenemos aquí, dependiendo de los tramos de edad y de las cualificaciones profesionales y de los sectores, etcétera. Pero bueno, 15-20% es una cifra con la que ya estamos muy familiarizados en cuanto al desempleo en España. La cosa ya, uno se la piensa más. Pero lo que ocurre es que se la piensa más el que no le queda más remedio. Pero luego hay otro grupo de profesionales que, oye, no sé llamarle la élite porque la palabra élite tiene una connotación peyorativa que no me gustaría en este caso porque es todo lo contrario. Es gente que ha peleado mucho en la vida, que ha tenido mucho esfuerzo para conseguir lo que tiene y que tiene unas capacidades, algunas
Dios se las ha dado y otras ellos se han preocupado de adquirirlas. Con lo cual, chapó para ese tipo de profesionales, ¿no? Y esos son los que realmente están también haciendo algo parecido a lo que está ocurriendo, se están contagiando de alguna manera a lo que está ocurriendo allí. Nosotros hemos escuchado siempre, nosotros también, una frase: cuando hablas con un profesional que está a gusto en su organización, pero que de vez en cuando tiene alguna tentación de hacer algún escarceo fuera, y siempre hay la típica persona enfrente, ponderada, criteriosa, como dicen los chilenos, con mucho sentido de juicio, que le dice: ten cuidado porque hace mucho frío ahí fuera. Seguro que habéis escuchado esto muchas veces, yo miles de veces. Uno piensa que la organización en la que está es la que le da todo lo que necesita, todo el sentido, y que fuera las cosas van a estar, cuidado. Bueno, pues esto cada día tiene menos valor. Esta es una de las consecuencias de la gran dimisión. Primero, porque la gente está menos dispuesta a aguantar, la gente que puede, repito, está menos dispuesta a aguantar lo que tradicionalmente se ha aguantado, lo que aguantaron nuestros padres. Mi padre se fue con la medalla de oro del Banco Hispano después de 44 años de servicio. Ahora, cuando yo le dije que me iba a dedicar a cambiar directivos, o sea, a seleccionar directivos, decía: ¿pero y por qué se van a ir? Claro, esa era su visión del mundo, lógicamente, ¿no? Entonces, ahora estamos menos dispuestos a aguantar, quienes tenemos, o quienes tienen, mejor dicho, esa posibilidad de encontrar otras cosas, y se tiene menos miedo al frío de ahí fuera. ¿Por qué? Pues porque están teniendo oportunidades continuamente los que la están teniendo. Sin embargo, yo diría que es una dimisión relativa y es una dimisión acotada, no generalizada. Siguiendo el hilo de Julio, hay una singularidad, ¿verdad?, aquí en España, que es ese flujo de prejubilaciones, de prejubilados que se ha producido en los últimos años, gente obligada a salir de sus empresas, en muchos casos con gran talento. Algunos han encontrado la forma de vivir satisfactoria, y puede haber sido una especie de gran dimisión forzada, pero que ha acabado bien, pero otros no, y que les cuesta cambiar el chip para retomar su actividad, ¿no? Pues sí, les cuesta, y yo lo veo con cierta frecuencia, porque muchos de ellos son directivos y nos encontramos en algunas situaciones, o hablan con nosotros, o en fin, nos conocemos incluso personalmente en varios casos. Yo he estado en grandes empresas que han hecho también ese tipo, que han tenido que hacer ese tipo de programas para mejorar la rentabilidad y mejorar el empleo de los demás. Tampoco, por lo menos en los sitios que yo he estado, esa era la motivación que tenía, el hacer las reducciones de plantilla, hacerlo voluntariamente, hacerlo con los que querían realmente marcharse para tener unas condiciones adecuadas, unas buenas condiciones, como eran las de las desvinculaciones de los directivos en aquellos momentos. Pero bueno, sí es verdad que pasados ciertos años, la reincorporación al mercado laboral pues no es fácil. Depende mucho de la actitud de las personas, obviamente, como siempre en la vida. Hay gente que es capaz de adaptarse más y ponerse con 4 chicos de 30 años a ayudarles en una startup y ni se le caen los anillos, al contrario, lo que tiene es un chute de energía de rozarse con la gente joven. Hay gente que esto lo ha superado muy bien, bueno, no ha superado, sino que se ha adaptado muy bien a las circunstancias nuevas, y hay otras personas que han optado por el mundo del asesoramiento. Como me decía un director general que salió de su compañía, dice: yo he estado durante muchos años haciendo de Jesucristo y ahora hago de Cirineo. Lo que hago es ayudar a llevar la cruz a otros, porque yo ya la he llevado mucho tiempo. Bueno, él estaba feliz en esa ocupación. Pero desde luego no es fácil esa reincorporación en un puesto convencional. En el típico puesto directivo que has dejado, encontrar otro en ciertas edades es difícil. Además de eso, el edadismo o la discriminación por edad, pues también sigue siendo todavía un problema en algunas organizaciones, también más que en otras. Y aquí es donde un mentor puede hacer mucho, ¿no? Pues sí. El mentor puede hacer mucho por las personas que tienen esas dudas, que se plantean su utilidad, que se plantean cómo pueden cambiar una manera de ser útiles conforme a la que han sido, con respecto a la que han sido durante muchos años,
Y hay otras formas de aportar, por supuesto que las hay. En cuanto empiezas a verlas, te das cuenta de que perfectamente tienes la posibilidad de ser útil de otra manera a la sociedad, a las organizaciones y de ayudar a las personas, que es la motivación más grande o digamos la gratificación más grande, de las más grandes que uno tiene también en la carrera profesional, claro que sí. Julio, ¿no Tú, te... Plácido, fuiste pionero en lo que es el mentoring en España. Te conocí por allá por el año 2005, cuando eras director general de Recursos Humanos en Telefónica, cuando el mentoring éramos el patito feo, yo siempre lo digo, ¿no? Estaba de moda otras disciplinas como el coaching, y fíjate ahora la implantación que tiene. ¿Cuál crees tú que es la utilidad real que tiene el mentoring basado en tu experiencia, tanto para la empresa como para el mentor, como para el mentorizado? Bueno, nosotros pusimos en marcha el mentoring a la vez que otros programas y dentro de una estrategia más amplia, que era uno de los 4 ejes estratégicos que había en aquel momento, era el eje sobre las personas, el otro era sobre las operaciones, sobre lo comercial, etcétera, y sobre la tecnología, y había un eje sobre personas. Y dentro de ese eje empezamos a hacer cosas que visualizaran la importancia que tenía la generación de motivación y de compromiso en las personas de la compañía. Y empezamos a hacer cosas bastante innovadoras, la verdad, en aquel momento, que algunas de ellas pues todavía sigue por allí esa semilla, ¿no? Pero fue la primera vez que se implantó el Feedback 360 en nuestra etapa, la primera vez que implantamos un Feedback 360 para todos los gestores de personas, la primera vez que pusimos en marcha procesos de coaching también para los directivos y el primer programa de mentoring interno que hicimos. Mi experiencia con el mentoring es sobre todo el mentoring intraorganizacional, que fue aquel. Lo que hicimos fue seleccionar una serie de profesionales, muchos de ellos jóvenes y otros menos jóvenes, pero sobre todo de alta capacidad, y era un programa para acelerar su crecimiento, específicamente. Era un programa de desarrollo puro. Era una herramienta para mejorar un recurso corporativo, si es que se puede llamar así, como es el talento. Por tanto, elegimos una serie de personas como mentorizados y elegimos una serie de mentores internos dentro de la organización. Tener en cuenta que cuando yo llegué éramos 40.000 personas en Telefónica de España, que era la que tenía los negocios de internet y fijo. Luego estaba móviles separados, que eran 4.000 y pico. Pero en aquella época elegimos mentores que eran altos directivos, que tenían un mentorizado con el que no tenían que tener ninguna relación directa. Es decir, no estaban en su área, no estaban en su equipo o en su unidad de negocio. Estaban en otra totalmente diferente. Y las ventajas fueron muchas. Hubo que explicarlo porque el mentoring no es algo evidente, sobre todo el mentoring dentro de la organización, a personas que están dentro de la compañía. Claro, en una compañía tan grande era difícil que todo el mundo se conociera, imposible, con lo cual esto era una manera, por un lado, era una manera de gestionar un recurso tan valioso como es el talento para acelerar el crecimiento y disponer de gente más capacitada. Eso era una primera ventaja evidente para toda la organización. Luego, por otro lado, a los mentores también les sirvió bastante de aprendizaje, porque fue una sorpresa para ellos el tener esa relación con alguien que no conocían, pero que veían que era muy valioso y que eran de otra organización. Eso rompía también la endogamia muy tradicional, muy habitual en las grandes organizaciones, y es la estructura de silos. Los míos son los buenos, a los míos con razón o sin ella, como decía aquel. Bueno, pues esto lo que hacía es ver que en los no tuyos había gente brillante, gente estupenda y gente que te pedía ayuda, a la que tú tenías que ir siendo de operaciones, pues venía uno de marketing y te pedía que le ayudaras a acelerar su carrera. Primero, entendían mejor cuáles eran los problemas que tenían aguas abajo los profesionales de otras áreas. Eso te daba ya, que facilitaba el entendimiento, la empatía con la organización, te rompía esa idea de silos que tenías, de que solamente los míos son los buenos y los otros pues menos buenos porque hacen cosas menos importantes que la que yo hago, que es lo más importante. Otra tendencia también natural, y para el joven, o no tan joven, para el mentorizado, pues era un tesoro, le daba visibilidad. No todo el mundo se sentaba con alguien del comité de dirección así una hora a tomar un café y hablar de tu carrera profesional. Era un lujo, la verdad, y así lo reconocían. Y luego los consejos que le daban sobre su carrera. Oye, ha surgido esta vacante, ¿me presento o no? ¿Tú crees que yo debería de cambiar mi carrera de marketing a comercial
O ¿y si me voy a operaciones? ¿Qué sería de mi vida profesional, etcétera, ¿no? O sea que eran discusiones o conversaciones relacionadas al desarrollo de las personas que impactaban sin duda en la cultura, y yo creo que sí que impactaron, y hubo un antes y un después desde que pusimos no solo el mentoring, sino también el programa. Bueno, en ese programa en Telefónica, como has explicado, Plácido separaba y era jefes y otros profesionales que dependían directamente de esos jefes. Pero yo una duda que he tenido siempre es si es compatible ser jefe y mentor al mismo tiempo. Precisamente no tenían que depender directamente de ellos o estar en su línea jerárquica, por decirlo así. ¿Por qué? Pues porque no se puede ser jefe y mentor al mismo tiempo. Por lo menos esa es mi modesta opinión. Y tenemos aquí a Julio, que es el gurú del mentoring en España o uno de ellos, y seguro que nos dirá si la ortodoxia, el libro gordo de Petete del mentoring, dice algo sobre eso, pero mi experiencia personal es que no se puede ser jefe y mentor, y hay unas cuantas razones para ello. La primera es la del interés, la de la relación interesada. Una relación de un jefe con su colaborador es interesada, necesariamente. Es interesada, y hay un cierto conflicto que subyace en toda la relación entre una persona con su empresa, y la empresa es la cara del jefe. Y viceversa. Y viceversa. Por tanto, hay un interés ahí que no es conveniente. Luego, el mentor no te dice lo que tienes que hacer. El mentor no te dice, oye, tú tienes que hacer esto, esto y esto. A veces, tu jefe te lo tiene que decir, porque tiene que corregir el rendimiento, tiene que gestionar el rendimiento. Tiene que establecer ahí el premio por un lado y la corrección de comportamientos por otro. Esto no tiene nada que ver con el mentor. O sea, ponerte un gorro de mentor y de jefe al rato es muy difícil de hacer y es muy difícil de creer. Por lo tanto, no se puede ser. El buen mentor es un buen escuchador, lo primero. Cosa rara entre los directivos, que están más preocupados de hablar que de escuchar. Muchísimo más preocupados de hablar. La gente es feliz hablando y es menos feliz escuchando. Y el mentor tiene que ser feliz escuchando. Le tiene que suponer interés, curiosidad por lo desconocido. Es ser realmente la persona curiosa la que muestra interés por lo que no conoce. Y eso es parte del trabajo de un mentor, la empatía, creer en el desarrollo, creer que la gente crece y apoyarlo, ser generoso. Y luego hay otra cosa muy importante, y es poner de mentor a alguien que puede ser modelo a seguir, claro, en sus conductas, en su honestidad, en su ética, en su manera de trabajar. Claro, no cojamos un mentor sobre el que tenemos dudas de algún tipo relacionadas con estas cuestiones tan delicadas. Más de 200 participantes al año, recuerdo, durante muchos años. Se multiplica por miles las personas que en Telefónica han vivido en carne propia, ¿no?, lo que es el mentoring. Nos has contado esos rasgos que tiene que tener un buen mentor. Yo hablo también del líder mentor, y sé que incluso hay jefes que han logrado ser mentores de sus colaboradores. Es algo que, bueno, muchos lo llevan de forma natural. Pero, ¿cuál es el papel del mentorizado en todo esto, Plácido? Bueno, el mentorizado tiene que entender que tu jefe no es tu sponsor, o perdón, tu mentor no es tu sponsor. Te va a ayudar, te va a dar consejos. Lo que no va es a favorecer decisiones contrarias a lo que realmente piensa por el hecho de ser su mentorizado. Ese favoritismo, pues hombre, no es ético en una relación de mentoría. Por tanto, lo primero que tiene que esperar es, bueno, ir con la vocación de aprendizaje, ir con la vocación de captar, abrir bien los ojos. La observación es la primera fuente de aprendizaje. Eso es una de las cosas que yo he aprendido en mis carnes y en las de los que me han rodeado. Quien observa bien llega más lejos. Quien es mejor observando llega más lejos en su carrera. Por tanto, ser un buen observador y ir con esa actitud de dejarse aconsejar, humilde y abierto al aprendizaje. Claro, eso es lo primero. No tengo duda que ahí está una de las grandes claves. Oye, Plácido, el otro día te dieron un reconocimiento en el IS, que tuve oportunidad de vivirlo en primera persona.
Cuéntanos un poco qué significa para ti, qué significa el IES y qué reconocimiento te han dado. Bueno, el reconocimiento, el mayor mérito que tengo es el de haber vivido 25 años desde que hice mi programa, porque lo que se celebraba eran los 25 años de miembro. Yo estoy en la agrupación de miembros de Madrid, fui presidente de mi promoción y hice el IES muy jovencito, no el máster, sino el programa de desarrollo directivo. A los 32 años yo tuve mi primer puesto directivo gracias al jefe que confirmé en aquel momento, el director general de ATT, de la empresa de telecomunicaciones, el fabricante de equipos, y a los 32 años me dice: Plácido, te vamos a nombrar director general, pero como eres un paradillo, te vamos a mandar al IES a ver si te sacan un poquito de punta. Y allí que me mandaron a los 32 años. Entonces, claro, pues conforme va pasando el tiempo, esto es lo que tiene. Que nos hacemos mayores o más sabios, espero. En fin, entre otras cosas. Bueno, ha sido una conversación estupenda. Tenemos muchas personas importantes escuchando. Está el director de nuestro programa, el Foro de Recursos Humanos, Fran García Cabello, diciendo: pregúntale a Plácido si algún directivo en este momento va a necesitar un mentor urgentemente, tal y como van las cosas. Seguro. Mentoring urgente podría ser una categoría, Julio, que podemos ver en otro programa. Es un mentoring express, un mentoring express. Aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Pero urgente en el sentido de lo necesito ya. Diversas razones. Bueno, para despedirnos, la tradición de nuestro programa, Plácido, es compartir aquella frase o aquel pensamiento que para ti te acompaña siempre, ¿no? ¿Te parece el más importante en tu vida? ¿Cuál es? Pues mira, es uno que tengo y que además lo tengo desde que aprendí de mi padre muchas cosas, que fue mi primer jefe. He tenido 15 jefes en mi carrera profesional, el otro día los apunté y el primero fue mi padre, ¿no? Y es una frase de Einstein al que se le asocian frases más científicas, pero tiene una muy humana y que a mí me encaja, me parece 100% adecuada, ¿no? Que dice: dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Qué bueno, qué gran frase. Pues Plácido Fajardo, muchísimas gracias por compartir estos minutos en nuestro programa de Mentoring en Capital Radio. Te mandamos un fuerte abrazo. Ha sido un placer, igualmente a vosotros, un gran abrazo. Gracias, Plácido. Julio Rodríguez Díaz, director de la Red de Mentoring de España. Nos encontramos en el siguiente programa. La vida sigue. Eso es, y nosotros con ella. Un abrazo a todos.